Chronicon Mundi. Un espacio para aprender historia. Bien, hoy nos vamos a sumergir en un momento absolutamente clave. Un capítulo fundamental. Es más bien la crónica de 3 apuestas casi imposibles que Cortés tuvo que ganar antes siquiera de empezar a luchar. Me gusta ese enfoque. La apuesta por la comunicación, la apuesta por la legalidad y, por último, la apuesta por la lealtad absoluta. Es la forma perfecta de plantearlo, sí. Cada uno de sus primeros movimientos en tierra firme está calculadísimo para darle la vuelta a una situación de debilidad que era abrumadora. Y convertirle en una ventaja. Eso es. Es como ver el making of de la conquista. Pues empecemos por la primera de esas apuestas, la comunicación. La expedición sale de Cuba, llega a Cozumel. La primera parada importante. Y lo primero que hace Cortés no es plantar una bandera, que sería lo esperable. No. Sino buscar a 2 náufragos españoles que él sabe, por rumores, que andan por allí cautivos. Parece un desvío, pero era su obsesión. Era su prioridad número 1, y con toda la razón del mundo. A ver, sin intérpretes, está completamente ciego y sordo. No puede hacer nada. Nada. No puede negociar, no puede entender las alianzas de los pueblos locales, no puede recabar inteligencia, solo puede luchar a ciegas. Y él sabe que con 500 hombres, esa es una guerra perdida de antemano. Necesita ojos y oídos. Exacto. Y esos náufragos son su única esperanza. Al final consigue rescatar a uno, a Jerónimo de Aguilar. Y esto ya es un golpe de suerte. Muy golpe tremendo. Aguilar lleva 8 años viviendo con los mayas. Habla su lengua a la perfección. De repente, Cortés tiene un canal. Tiene un canal, sí. Pero el verdadero giro de guión, el que lo cambia absolutamente todo, llega un poco después, en Tabasco. Claro, porque el maya de Aguilar le sirve en la costa, en Yucatán, pero el imperio al que se dirige, el de los mexicas, habla otra lengua totalmente distinta. El náhuatl. El náhuatl. Y aquí es donde el azar, o bueno, la visión de Cortés para aprovechar el azar, entra en juego de una forma espectacular. Tras una batalla en Tabasco, los caciques locales le dan regalos para sellar la paz. Entre ellos, 20 mujeres. ¿Y entre ellas? Y en ese grupo está Malintzin, Doña Marina, la Malinche. Es que es increíble pensarlo. En cuestión de semanas, Cortés pasa de estar totalmente aislado a tener una línea directa, casi de alta fidelidad, con el poder azteca. ¿Cómo se dan cuenta de que ella es la pieza que falta? Es Aguilar el que da la voz de alarma. Intenta hablar en maya con estas mujeres y se da cuenta de que una de ellas, Malintzin, le responde, pero que el maya no es su lengua materna. ¿Ah? Indagando, descubre que su primer idioma es el náhuatl. Y de repente, todas las piezas encajan. ¿La piedra de Roseta humana? Exactamente. Acaba de conseguir su piedra de Roseta. Él le habla en español a Aguilar, Aguilar traduce al maya para Malintzin, y Malintzin traduce del maya al náhuatl para los embajadores de Moctezuma. Una cadena de 3 eslabones que, literalmente, le abre las puertas de un imperio. Malinche no fue solo una traductora. No, claro que no. Fue una trasladadora de culturas. Y esa es la clave de todo. Es que ella no se limitaba a cambiar una palabra por otra. Entendía los matices, las jerarquías, los conceptos religiosos, las metáforas políticas. El subtexto. Todo. Cuando los embajadores de Moctezuma hablaban con ese lenguaje tan ceremonial, tan florido, ella era capaz de extraer la amenaza real o la oferta que había debajo. Para Cortés esto era un superpoder. Claro, era como tener un arma de inteligencia que el otro bando ni siquiera sabía que existía. Sabía cuándo Moctezuma dudaba, cuándo tenía miedo, qué regalos enviaba y por qué. Todo. Tanto es así que Bernal Díaz del Castillo cuenta que algunos pueblos indígenas se referían al propio Cortés como Malinche. Exacto. No era el capitán Cortés, era el señor que venía con Malintzin. El capitano de Malinche. Fíjate, porque la R no existía en náhuatl, no podían pronunciar Cortés. Pero ese detalle revela la inmensa importancia que veían en ella. Para ellos, la que hablaba, la que negociaba, la que entendía su mundo, era la verdadera figura de poder en ese tándem. Primera apuesta, la de la comunicación ganada. Ganadísima. Vale, ahora puede hablar con el enemigo, pero esto le abre otro problema gigantesco. Legalmente, él es un rebelde. Un fugitivo, sí. Ha zarpado de Cuba desafiando las órdenes de su jefe, el gobernador Diego Velázquez. O sea, a todos los efectos, podría acabar muy mal si le pillan. Aquí es donde vemos al Cortés abogado, al estratega político.
Sabe que no puede depender de Velázquez, así que tiene que saltárselo, buscar una autoridad superior. Y la única que hay por encima de un gobernador. Es el mismísimo rey, el emperador Carlos V. Para llegar a él, hace una de las maniobras legales más audaces y brillantes de la historia. ¿Funda una ciudad? Funda una ciudad, la Villa Rica de la Veracruz. Espera un momento, eso suena un poco a trampa. De verdad, ¿podía un grupo de hombres en una playa desconocida simplemente crear un ayuntamiento y declarar que ya no obedecen al gobernador que los envió? ¿Tenía alguna posibilidad de que eso saliera bien? Muy pocas. Y el riesgo era enorme, pero era su única opción. Lo que hace es una genialidad, casi una ficción legal. Al crear un cabildo, un ayuntamiento, por muy precario que fuera. Unas cuantas chozas y un papel. Poco más. Pero está invocando una de las instituciones más antiguas y sagradas del derecho castellano. Ese cabildo, formado por sus hombres de confianza, asume la soberanía en nombre del rey. Y entonces viene el teatro. El gran teatro, sí. El siguiente paso es que Cortés renuncia a todos los poderes que le había dado Velázquez ante este nuevo cabildo. Se queda sin mando voluntariamente. Durante unos minutos. Y entonces el cabildo, en su primera decisión como cuerpo soberano que solo responde ante la corona, nombra a Hernán Cortés capitán general y justicia mayor de los nuevos territorios. Es una jugada maestra. Es de manual de pícaro con conocimientos de derecho. Acaba de legalizar su propia rebelión. Ya no es un subordinado de Velázquez. Ahora es el representante directo del rey. O eso dice él. Claro, y impecable y sobre todo increíblemente audaz, porque todo esto no servía de nada si la noticia y el oro no llegaban a España. Estaba apostando todo a un solo barco. Un barco que tenía que cruzar el Atlántico. Ni más ni menos. Envía a sus procuradores con la famosa Carta del Cabildo, que a veces se confunde con esa primera carta de relación de Cortés que está perdida. El debate sobre esa primera carta. La historiadora María del Carmen Martínez parece convencida de que existió. Sí, y es una pieza fascinante del puzzle. Cortés era un escritor meticuloso. Sus cartas eran su defensa legal. En su segunda carta, él mismo dice que en la primera ya había informado al rey sobre las ciudades, sobre Moctezuma. Es muy probable que existiera, sí. Pero se perdió. Se perdió en los vericuetos de la corte. Pero bueno, sea como fuere, la jugada con la Carta del Cabildo funcionó, y con ella mandó todo el oro y los tesoros que habían acumulado. El quinto real, exacto. Era un mensaje para el emperador que decía: mira las riquezas que hay aquí, yo te las puedo conseguir. Velázquez es un burócrata en una isla. Yo estoy abriendo un imperio para ti, solo tienes que convalidar mis actos. Y con eso gana tiempo y una apariencia de legitimidad. Segunda apuesta, la de la legalidad. Ganada. Por los pelos, pero ganada. Esto nos deja con la tercera y última apuesta, y quizá la más difícil, la lealtad. Tiene a su espalda a 500 hombres. Muchos de ellos leales a Velázquez, que ven a Cortés como un traidor, y lo único que quieren es volver a Cuba. Claro, ¿dónde estaba lo seguro, sus riquezas? El descontento era una bomba de relojería. Había conspiraciones. Y la facción de Velázquez era numerosa y hacía ruido. Sabían que si volvían a Cuba, serían recompensados por denunciar a Cortés. Y si se quedaban, se enfrentaban a un imperio desconocido, con un líder cuya autoridad legal pendía de un hilo. Y Cortés se entera. Descubre un complot para robar un barco y huir. Ejecuta a los cabecillas y se da cuenta de que no puede seguir apagando fuegos. Tiene que tomar una medida drástica, irreversible. Y llegamos a uno de los momentos más icónicos de la historia universal: la quema de las naves. La imagen del liderazo total. Quemar los puentes y mirar solo hacia adelante. La realidad fue un poquito distinta, ¿verdad? Fue mucho más astuta. El mito es el de Cortés, dando un discurso épico y prendiendo fuego a los barcos. La realidad, según las crónicas, fue una operación de inteligencia y pragmatismo. No hubo una quema dramática. No. Cortés utilizó a los pilotos y marineros de su confianza para que declararan que los barcos estaban inservibles. ¿Cómo? El argumento técnico fue que la broma, que es un molusco que se come la madera de los cascos en el Caribe, los había dejado podridos, inavegables. O sea que el gran gesto épico de quemar las naves fue en realidad una jugada de astucia. Ordenó que se rescatara todo lo aprovechable, velas, anclas, cuerdas, clavos, que era valiosísimo en ese momento. Claro. Y luego barrenó los cascos, es decir, les hizo agujeros para que se hundieran lentamente en la playa. El resultado práctico es el mismo. Ya nadie puede volver a Cuba. Pero la forma lo es todo. La psicología es completamente distinta. Una cosa es un líder que destruye autoritariamente la única vía de escape, lo que podría haber provocado un motín generalizado. Claro.
Y otra muy distinta es un administrador pragmático que toma una decisión técnica inevitable. Además, consigue otro objetivo brillante. Los 100 marineros y pilotos de esos barcos, que ya no tienen trabajo, Se convierten en soldados. se convierten en soldados de infantería. Engrosan su pequeño ejército. Es una obra maestra de la gestión de crisis. Tercera apuesta, la de la lealtad forzosa, ganada. Ya no hay vuelta atrás. Con la comunicación asegurada, una base legal, aunque precaria, y un ejército sin opción de retirada, por fin comienza la marcha hacia el interior. La famosa Ruta de Cortés. Sí. El libro menciona que este camino, trazado hace 500 años, sigue vivo. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que la geografía impone su ley y que la visión estratégica de Cortés fue acertadísima. La ruta que eligió no fue al azar. Estaba diseñada para evitar los grandes bastiones mexicas y, para buscar aliados. sobre todo, para atravesar el territorio de pueblos que él sabía, por la información de Malinche, que odiaban a los aztecas. Su objetivo inmediato no era Tenochtitlan, Era Tlaxcala. era Tlaxcala. Necesitaba aliados y esa ruta le llevaba directamente a ellos. Es decir, el camino físico era también un camino diplomático. El mejor ejemplo. Esa ruta que pasaba por Zempoala, Jalapa, los pasos montañosos, sigue siendo un corredor natural. Lo que él trazó por necesidad militar. Se convirtió en el camino real, la espina dorsal comercial y administrativa de la Nueva España durante 300 años. Que hoy haya ofertas turísticas que siguen sus pasos significa que Cortés no solo conquistó un imperio, Dibujó el mapa. literalmente, dibujó el mapa de la futura nación mexicana. Vamos a estudiar el contacto con los nativos antes de llegar a Tenochtitlán. Lo que queremos desentrañar es esa complejísima red de alianzas y enfrentamientos que fueron la verdadera clave de su avance. Porque no fue una marcha militar en línea recta, sino más bien una increíble partida de ajedrez diplomática y militar sobre un tablero completamente desconocido. Y es crucial entender este periodo porque las decisiones que se toman aquí, en estas primeras semanas, determinan por completo el resultado de toda la empresa. Cortés llega sin manual de instrucciones, sin saber a qué se enfrenta, y tiene que descifrar en tiempo récord no solo las fortalezas del imperio azteca, sino, y esto es lo más importante, Sus debilidades. sus profundas debilidades y las fisuras internas que lo recorrían. Porque, como se verá, el imperio no era un bloque de granito. El primer movimiento en ese tablero es brutal. No hay diplomacia que valga, es un choque directo. Hablamos de la batalla de Centla, en Tabasco. Exacto. Y la batalla de Centla es mucho más que un combate. Es una declaración de intenciones y una demostración de poderío tecnológico abrumadora. Las crónicas son bastante claras. Un contingente español minúsculo se enfrenta a miles de guerreros mayas chontales. Sobre el papel, una locura. Una locura, ¿sí? Pero los españoles despliegan en el campo de batalla elementos que para los nativos son, pues, de otro mundo. Me cuesta imaginar el impacto psicológico. Estamos hablando de los caballos, claro, pero también de las armas. ¿Qué era lo que más aterrorizaba? ¿El ruido? ¿La letalidad? Era todo a la vez. Fíjate, para empezar, la caballería. Ver a un hombre montado en un animal de ese tamaño, que ellos percibían como un solo ser monstruoso, Claro. con una velocidad y una fuerza de choque imparables, rompía por completo sus esquemas tácticos. Pero luego están las espadas de acero toledano. Un guerrero maya podía dar 10 golpes con su macuahuitl, su maza con filos de obsidiana. Que ya era un arma temible. Temiblísima. Pero un español podía parar 9 y matarle con una sola estocada. El acero atravesaba sus protecciones de algodón acolchado como si fueran de papel. Y a eso le sumamos el estruendo de los arcabuces y los pequeños cañones, aunque fueran lentos de recargar y, poco precisos. El efecto era devastador. El humo, el fuego, el sonido atronador. Era la guerra de un mundo contra la de otro. El resultado es una victoria española aplastante, a pesar de la brutal inferioridad numérica. Y esto es clave. Es clave, porque establece un patrón que se repetirá. La superioridad militar te abre la puerta a la negociación, pero te permite negociar desde una posición de poder absoluto. Ganan la batalla y justo después fundan Santa María de la Victoria. El nombre lo dice todo. Vale. Con esa carta de presentación tan contundente, es lógico que llamaran la atención del poder central, del Tlatoani Moctezuma. Pero su reacción es una de las cosas más fascinantes de esta historia. Es como si intentara apagar un incendio con gasolina. ¿Qué pretendía exactamente? Aquí es donde chocan dos cosmovisiones, dos maneras de entender el poder.
Moctezuma opta por una estrategia de disuasión a través de la opulencia. Envía embajadores con regalos fastuosos, casi legendarios, 2 discos enormes, uno de oro y otro de plata, del tamaño de ruedas de carreta, representando el sol y la luna, trabajos de plumería de un arte que los españoles jamás habían visto, joyas. O sea que lo que para Moctezuma era un mensaje de «mirad qué inmensamente rico y poderoso soy, no se os ocurra acercaros», para Cortés y sus hombres fue un cartel de neón gigante con la palabra tesoro y una flecha indicando el camino. Exactamente. Fue un error de cálculo garrafal, de principiante en la psicología del adversario. No entendió en absoluto la mentalidad de la gente que tenía delante. Para los conquistadores, que habían arriesgado la vida y lo habían dejado todo precisamente por la promesa de riquezas, esos regalos no fueron un disuasivo. Fueron la confirmación definitiva de que se dirigían al lugar correcto, al corazón de todo ese oro. Cada pieza que enviaba Moctezuma avivaba la codicia y reforzaba la determinación de llegar a Tenochtitlán. Y es justo en ese momento, mientras funda la Villa Rica de la Veracruz y gestiona esos regalos, cuando Cortés hace el que quizás sea el mayor descubrimiento de toda la expedición. Que ese imperio que parecía de oro macizo, en realidad estaba lleno de grietas. Así es. Y la primera gran grieta la encuentra en Zempoala, la capital de los totonacas. Allí se entrevista con su líder, a quien los cronistas llaman el cacique gordo, y escucha. Esto es algo que Cortés hacía muy bien, escuchar. Y supongo que lo que oye le gusta. Lo que oye son quejas amargas contra el dominio de los mexicas. Los totonacas eran un pueblo sojuzgado, obligado a pagar un tributo altísimo, en productos, en trabajo y, lo peor de todo, en personas, para los sacrificios humanos en Tenochtitlán. El resentimiento era enorme. Pero, a ver, ¿cómo lo hace? ¿Cómo un extranjero recién llegado que viene de masacrar a los nativos de Tabasco convence a todo un pueblo de que él es la solución a sus problemas? Suena a una jugada increíblemente arriesgada por parte de los totonacas. Es que aquí vemos la genialidad diplomática de Cortés. No se presenta como un nuevo amo, sino como un libertador. Les dice básicamente: yo sirvo a un rey mucho más poderoso que Moctezuma. Si os ponéis de mi lado, os libraré de este yugo. Una promesa muy tentadora. Y para demostrar su poder, apresa a los recaudadores de impuestos de Moctezuma que justo estaban en Zempoala. Es un acto de desafío directo al poder imperial. Y funciona. Es de película. Es el momento en que la expedición cambia de naturaleza por completo. Por completo. La empresa muta. Cortés ya no lidera solo a sus 500 españoles. Ahora es mucho más. De repente, gracias a esta alianza, tiene a su disposición miles de guerreros totonacas. Y no solo eso, que es importantísimo, sino también porteadores, los tamemes, que eran vitales para transportar la artillería y los suministros a través de la selva. Y comida, claro. Logística. Exacto. La conquista empieza a convertirse en lo que realmente fue, una rebelión indígena masiva, catalizada y liderada por un pequeño contingente extranjero. Consigue el apoyo de un pueblo sometido, una jugada maestra. Pero claro, el mapa político de la zona es un caos. El siguiente paso es Tlaxcala. Y ellos no son vasallos de nadie. No. Son los enemigos mortales de los mexicas. La tarjeta de «vengo a liberaros del yugo azteca» aquí no sirve de nada, imagino. De nada en absoluto. De hecho, la bienvenida es radicalmente distinta. Tlaxcala era una confederación de señoríos que llevaba décadas resistiendo ferozmente la expansión mexica. Estaban completamente rodeados por territorios controlados por Tenochtitlán, en un estado de guerra perpetua. Eran un pueblo orgulloso y guerrero que no se iba a someter a nadie. Así que la diplomacia no funciona esta vez. No. Así que, cuando los españoles y sus nuevos aliados totonacas entran en su territorio, la respuesta es una guerra total. O sea que aquí la expedición pudo haber terminado. Por lo que cuentan las crónicas, estuvieron a punto de ser aniquilados. Sin duda. Fueron los combates más duros y encarnizados de toda la marcha hacia Tenochtitlán. Los guerreros tlaxcaltecas eran formidablemente eficaces, combatían con una ferocidad increíble y en un número abrumador. Pusieron al límite a los españoles. Al límite, durante días. Hubo momentos de auténtica desesperación en el campamento de Cortés. Pero, una vez más, la disciplina táctica europea, el uso combinado de la caballería y las ballestas, y la superioridad del acero decantaron la balanza en batallas campales clave. Y aquí viene lo increíble. Después de ser derrotados en batallas sangrientísimas, los tlaxcaltecas no se convierten en enemigos resentidos. Hacen un giro de 180 grados. Y aquí es donde vemos otra genialidad estratégica, pero esta vez del lado tlaxcalteca.
Los líderes, como el viejo Xicoténcatl, ven la situación con un pragmatismo brutal. Se dan cuenta de dos cosas. Primero, que a estos extranjeros no se los puede vencer en campo abierto. Y segundo, y más importante, que estos nuevos guerreros son la herramienta perfecta. ¿La que estaban esperando? El arma definitiva que llevaban décadas esperando para destruir a sus odiados enemigos los mexicas. Es la alianza del el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero llevada a su máxima expresión. A un nivel que cambia la historia. Si la alianza con los totonacas de Zempoala fue importante, la de Tlaxcala es la alianza. La decisiva. Es el punto de inflexión decisivo de toda la conquista. Los tlaxcaltecas no serán meros colaboradores. Se convierten en los aliados más leales, numerosos y eficaces de Cortés. Proporcionarán la inmensa masa de guerreros que, un par de años más tarde, hará posible el asedio y la caída final de Tenochtitlán. Sin Tlaxcala, la conquista es sencillamente imposible. De acuerdo, con esta nueva y temible alianza, el camino a Tenochtitlán parece casi despejado. Pero antes hay una parada en Cholula, una ciudad sagrada muy importante, aliada de los mexicas. Y lo que pasa aquí es terrorífico. Es como si la historia pasara de la estrategia militar a la guerra psicológica más pura. Sin duda, la matanza de Cholula es uno de los episodios más oscuros y controvertidos. Al llegar los nuevos aliados tlaxcaltecas, que odiaban profundamente a los cholultecas, advierten a Cortés de que en la ciudad se está preparando una emboscada a gran escala para aniquilarlos. Una trampa. Una trampa, supuestamente urdida por Moctezuma, para acabar con ellos antes de que lleguen a la capital. Pero, ¿se sabe si la emboscada era real o fue quizá un pretexto de los tlaxcaltecas para usar a los españoles como arma para destruir a sus rivales tradicionales? Es el gran debate histórico, y probablemente nunca lo sabremos con certeza. Hay indicios que apuntan en ambas direcciones. Lo que sí sabemos es que Cortés actúa como si la amenaza fuera 100% real. Y su reacción no es defensiva. Ah, no. Es un ataque preventivo de una crueldad calculada y extrema. ¿Qué es lo que ocurre exactamente? Cortés convoca a toda la nobleza y a los líderes de Cholula en la plaza principal, con el pretexto de despedirse. Una vez están todos reunidos, desarmados y confiados, da una señal. Las salidas de la plaza se cierran y sus hombres abren fuego y cargan a espada. ¿Y los tlaxcaltecas? Y, de forma crucial, sus aliados tlaxcaltecas, que esperaban fuera, entran en la ciudad y participan con especial saña en la masacre, que se prolonga durante horas y se extiende por toda la ciudad. Fue una carnicería. Utilizaste antes la palabra calculada. ¿Esto tiene un objetivo que va más allá de eliminar la supuesta amenaza? Aterrador para todo el Anáhuac, que era, para entendernos, el mundo conocido por los mexicas, y muy especialmente para Moctezuma. El mensaje es claro. El mensaje es, no podéis engañarnos, conocemos vuestros planes, y si intentáis resistiros, la respuesta será la aniquilación total y sin piedad. La noticia de Cholula se extiende como la pólvora, y el miedo se convierte en el arma más poderosa de Cortés, allanando psicológicamente el tramo final de su camino a Tenochtitlán, capital. Gracias por acompañarnos en este análisis.